Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes, la 1:01, 12:01 en Canarias. Esta tarde es la rúa de celebración de la Real Sociedad. Todavía a esta hora resuenan los ecos de la final de Copa. Atlético Madrid 2, Real Sociedad 2, tras la prórroga y en la tanda de penaltis. Marrero separó 2 y un joven Pablo Marín marcó el penalti decisivo. De la Real. Marcó Pablo Marín, marcó por Aitor Zabaleta, marcó por la playa de la Concha, marcó por Guipúzcoa entera. Otra vez campeón, se lo merecía por su gente. Aquí la ganó y nadie la disfrutó. Que saquen la gabarra, que saquen lo que sea menester. El pulpo Pello, marcó Pablo Marín en la tanda de penaltis. Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey. Felicidades a toda la afición churiurdín, felicidades a la Real Sociedad y felicidades también al subcampeón, al Atlético de Madrid, porque lo intentó. Y si alguien lo intenta, pues no se le puede recriminar nada. Hay gente agorera que piensa que esto le va a afectar al equipo del Cholo de cara a las semifinales de la Liga de Campeones frente al Arsenal. No tiene por qué. Hay gente agorera que está pensando que esto va a ser como el doble toque de Julián, ¿no? Que desde entonces el Atleti la temporada pasada, desde aquel penalti tan polémico, pues como que el Atleti se fue diluyendo. No tiene por qué, así que mentalidad campeona y ganadora siempre el conjunto del Cholo. Un Simeone que reconoció que tuvieron su chance, ¿verdad? Pudieron ganar el partido y no llegar a los penaltis. Hicimos un gran segundo tiempo, creo que en el final del partido lo pudimos haber ganado en los 90, pero bueno, tuvimos la de Johnny, tuvimos la de Baena y no pudimos concretar. Ellos fueron contundentes en el momento clave del partido. El alargue creo que fueron una para ellos, una para nosotros, la del travesaño, la que tapó Musso. Dimos todo, ellos fueron precisos en los penales y felicitarlos ante un partido que fue seguramente muy entretenido. La verdad es que hay que hablar también de, no es excusa, pero sí de que la Real llegó mucho más descansada por mor del cambio de la fecha de la final que el Atlético de Madrid al partido, ahí en la Cartuja. Y la verdad también es que es una cruz fatídica lo del punto de penalti para los atléticos. Es la tercera final fallada desde los 11 metros. El Atlético de Simeone ya había caído ante el Madrid en la Champions 2016 y en la Supercopa de España de 2020. Coque, el capitán colchonero, la verdad es que emocionado verle con lágrimas, pero lanzó un mensaje a toda su parroquia. Bueno, ánimo. Como he dicho antes, que los atléticos siempre nos levantamos cuando vienen las cosas más complicadas y seguro que nos vamos a levantar. Seguro que se van a levantar, lo tienen que hacer porque el Arsenal espera, el 29 de este mes. En el Metropolitano arrancará la ida de ese Atlético Arsenal semifinales de la Liga de Campeones y por qué no soñar con eliminar al conjunto Gunner, que lo está pasando mal últimamente en la Premier. Viene de perder ante el City, de sentir ya el aliento de los de Pep
en el cogote el equipo de Mikel Arteta. ¿Por qué no eliminar al conjunto londinense y soñar con llegar? Está a 3 partidos el Atleti de la historia, de repetir la historia, de llegar a otra final, en este caso en Budapest, y esta vez sí llega, ojalá, que el Atleti la pueda ganar. Muy bien, la final, una fiesta del fútbol español, todo lo que queráis, eso sí, aquí viene la crítica a la Real Federación Española de Fútbol y a las autoridades. No puede ser, no es de recibo que llegar, entrar y salir de la Cartuja sea lo más parecido a una gincana. No es de recibo y no es la primera final que acoge la Cartuja, así que, por favor, eso hay que cambiarlo. No puede ser. Hay testimonios increíbles, ¿no? De gente a 32 grados bajo un sol sevillano, pues terrible, esperando más de 45 minutos para poder acceder a la Cartuja. Aparte de que llegar al estadio de la Cartuja, a la isla de la Cartuja, es lo más parecido a... Es más fácil salir de la droga que llegar al estadio donde desde hace ya unos años se acoge la final de la Copa del Rey. Eso que queda ahí, ¿eh? Que la pelotita caiga en el tejado de la ciudad del fútbol de Las Rozas, y que el presidente Rafael Luzán, que no hay que estar solo en el palco ahí con todas las autoridades haciéndose la foto, que se ponga manos a la obra y que lo cambie para la final ya, que esto es un déjà vu de la temporada que viene. Y dejarme que también os diga otra cosa, y me voy a poner serio, porque en los estadios de fútbol hay xenofobia, homofobia, islamofobia e himnofobia. Sí, me explico. Y de verdad, os digo que a mí me parece tan grave y condenable insultar a alguien por su raza o su color de piel, por su condición sexual o por su credo, como insultar a todos aquellos que nos representa el himno de España. Y somos millones en este país. Y es un insulto silbar el himno nacional. Y eso se hizo el sábado por la afición, por parte de la afición de la Real Sociedad en los prolegómenos del partido. Es un tema de educación y tan mal está y tan incoherente es silbar el himno de España y luego celebrar el título que representa esta competición nacional como silbar cualquier himno, ¿eh? Como por ejemplo muchos españoles mal educados hicieron con el himno egipcio antes del último partido de la selección en Cornellà Prat. Y no se pueden amparar los que lo justifican en la libertad de expresión, porque tu libertad acaba donde empieza la mía. No es patriotismo, es respeto. Un principio que debería ser básico en cualquier sociedad. Bueno, pues empezamos. Bienvenidas, bienvenidos. Es lunes 20 de abril de 2026 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Tras la fiesta del fútbol español, donde la Real, felicidades de nuevo, se coronó campeona de la Copa del Rey, sin jornada por ello de Liga en Primera este fin de semana pasado, tenemos, eso sí, desde mañana mismo, jornada intersemanal. Mañana arranca la 33ª jornada de la Liga eSports. Arranca a las 7 de la tarde con el Athletic Club Atlético Osasuna y el Mallorca Valencia a las 9:30. Girona Betis y el partido que va a medir al Real Madrid en casa, 9:30 también, frente al Deportivo Alavés. Faltan 7 jornadas para el final del campeonato. El Madrid tiene todavía matemáticas, sí, opciones matemáticas de alcanzar al Barça, pero la realidad es que parece bien lejano la posibilidad de que el equipo azulgrana se diluya y pierda un título que tiene casi agarrado por las dos manos, aunque el Madrid tenga que visitar todavía el Camp Nou. Precisamente en el Camp Nou podría a lo mejor el Barça entonar el alirón ante su eterno rival. Pero ha hablado en rueda de prensa Arbeloa antes de recibir mañana a las 9:30 al Deportivo Alavés, y muchas preguntas para el técnico salmantino han ido a propósito de su futuro. Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete, y como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y está claro, yo pues tengo
comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una suerte de tener una grandísima relación, pero lo dicho, el único futuro que me preocupa es el de mañana, y yo creo que no solo a mí sino a todo el club. Creo que son 7 partidos que para nosotros son más importantes de lo que pueda parecer. Nos va la vida en ellos y creo que es algo que tenemos que demostrar mañana, ¿no? La importancia que van a tener esos 7 partidos para nuestro equipo. Todavía duele en el madridismo la eliminación en cuartos de final de la Champions en el Allianz Arena de Múnich, y también le duele al entrenador del Real Madrid pues arbitrajes que ha sufrido el equipo en los últimos partidos de Liga. Por ejemplo, en el último empate ante el Girona, ha dicho Arbeloa también, cosas como lo del Girona hacen que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga. El problema es que por segunda temporada consecutiva ni la Champions ni la Liga, ni la Copa del Rey. Por tanto, nada aplete que amenaza en el horizonte blanco. Bueno, llega al Bernabéu el Deportivo Alavés, que se está jugando la salvación. Un Deportivo Alavés liderado desde el centro del campo por un futbolista ex del Barça como Carles Aleñá, ex también del Getafe. Aleñá se ha pasado esta mañana por la tribu. Nunca es un buen momento ir al Bernabéu. Es verdad que, bueno, con la eliminación de Champions, en la Liga, pues la tienen un poco complicada. Pues bueno, también nosotros nos estamos jugando mucho, se tiene que notar también que nosotros nos va la vida. Y bueno, a intentar sumar en el Bernabéu, porque creo que hemos dado motivos y somos capaces de hacerlo. Más partidos de esta jornada liguera intersemanal. Para el miércoles a las 7, Elche Atlético Madrid, a las 8, Real Sociedad Getafe, a las 9:30, el líder de la Liga, el Barça, recibe al Celta. Se completará esta jornada 33 de primera el jueves a las 7 con el Levante Sevilla, a las 8 Rayo Vallecano Español de Barcelona, y a las 9:30 capotará esta jornada de la Liga eSports. A las 9:30 el jueves el Real Oviedo Villarreal. También estamos pendientes, por supuesto, de la jornada en segunda división. Sí que ha habido fin de segunda. 36ª jornada en la Liga Hypermotion, que ha tenido algunos marcadores destacados. Jornada que se cierra esta tarde noche a las 8:30 con el Deportivo Mirandés. Resultados, algunos destacados. Por ejemplo, el Leganés, del que somos muy seguidores en este programa, volvió otra vez a caer, en este caso el viernes en Canarias, en Gran Canaria, ante la Unión Deportiva Las Palmas por 2-0. El Racing ganó el viernes también, 2 partidos abrieron la jornada, ganó 1-3 en Zubieta la Real Sociedad B, el Racing, que sigue por tanto más líder de segunda, y en fin, la clasificación ahora mismo la sigue liderando, como digo, el conjunto montañés. Racing Santander 68 puntos, Almería 64, serían los 2 equipos que ascenderían de forma directa a primera, de acabar así la Liga Hypermotion. En puestos de promoción de ascenso a primera, en playoff, Castellón, Deportivo Málaga y Burgos. Y por abajo descenderían a primera federación ahora mismo Real Zaragoza, Mirandés, Huesca y Cultural y Deportiva Leonesa. Hay que bajar un peldaño para hablar de eso que quieren evitar tanto Zaragoza, Mirandés, Huesca como Cultural y Deportiva Leonesa, que están en los puestos de azufre. Hay que hablar de la jornada en Primera Federación, jornada 33, que en el grupo primero, el Real Madrid, en este caso, el Madrid lo que hizo fue empatar a 1 en casa ante el Ourense. Un Madrid que es quinto, está en puestos de playoff de ascenso a segunda, tiene 50 puntos, lidera este grupo primero de Primera Federación el Tenerife con 69. Y en el grupo 2, con 2 equipos madrileños, el Atlético madrileño, en esta jornada, lo que hizo fue empatar a 0 en Teruel. Teruel 0, Atlético madrileño 0, mientras que el Alcorcón, lo que ha firmado en esta jornada 33 del grupo segundo de Primera Federación es una nueva derrota, 2-3 en casa en Santo Domingo ante el Villarreal B. El Atlético madrileño cae a la tercera posición, es tercero con 58 puntos, líder es el Eldense con 62, para que os hagáis una idea, y el Alcorcón es noveno con 44 puntos. Y para completar esta portada futbolera, no ha habido jornada de Liga F. Hablamos de fútbol femenino por los compromisos de la selección española. El último en esta ventana FIFA de clasificación para el Mundial fue el sábado la manita, el 5-0, que le endosaron nuestras internacionales a Ucrania en el nuevo Arcángel de Córdoba. Al margen
Que en el fútbol, en tenis, arranca el Mutua Madrid Open y ya sabemos el cuadro masculino, ya lo conocemos, Caja Mágica. J. Escarabajano, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Mientras esperamos protagonistas en este Media Day, te cuento que ya tenemos, como decías, el cuadro masculino de este Mutua Madrid Open, con tenistas españoles presentes. Bautista va a jugar frente a Tirante, Martín Landaluce frente a Adam Walton, el australiano, Pablo Carreño frente a Fucsovic. Carreño, si accede a segunda ronda, será el rival de Davidovich, que jugará directamente en segunda ronda al ser cabeza de serie. Jaume Munar frente al kazajo Shevchenko y Rafa Jodar, la gran esperanza también del tenis español, frente a Jesper de Jong, el tenista neerlandés. Si consigue Rafa pasar a la segunda ronda, es verdad que tendría un tenista complicado, como es el quinto cabeza de serie, Alex de Miñaur. Ayer recordamos que también se celebró el cuadro femenino, con Badosa, que va a jugar frente a la austriaca Graver, con Caitlin Quevedo frente a Venus Williams, Jessica Bouzas frente a Beatriz Hadamaya, la brasileña, y Carlota Martínez frente a Sonced. Así que ya todo preparado, todo listo para que arranque este Mutua Madrid Open. Lo está haciendo en el día de hoy con la fase previa. Gracias, JL. En baloncesto, fin de semana, el que hemos vivido, fin de semana de sorpresas en la Liga Endesa. Charly Santo, buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Se aprovechó el tropiezo de los equipos grandes por aquello de la Euroliga. Cayó el Real Madrid en el Palacio ante la Laguna Tenerife, cayó el Barça en la cancha del Jaiopos Lleida, cayó Baskonia en la cancha del Juventud de Badalona y solo ganó Valencia Basket, que recorta la diferencia con el Real Madrid y se queda a 3 victorias de los blancos en segunda posición de la Liga Endesa. Precisamente se enfrentan el sábado en ese partido que marca un poco la antesala del playoff de la Euroliga, que es el siguiente gran objetivo. Mañana una final para el Barça ante el conjunto de Belgrado, que si gana le permitirá pelear por clasificarse para el playoff y para ser rival del Olympiacos en los cuartos de final. Mañana en el Palau Barcelona, Estrella Roja, a partir de las 8:30 de la tarde. Ya se mira a la próxima semana, cuando arranquen las eliminatorias tanto de Valencia Basket ante el ganador de la serie de play-in, como del Real Madrid, que ya conoce que será el Hapoel de Tel Aviv su rival. Semana importante porque se va a decidir si esa eliminatoria se juega o no con público a favor del conjunto blanco. Esta es la reflexión que hacía ayer Sergio Scariolo. Evidentemente incertidumbre, ¿no? Tienes la sensación que te has ganado algo que puede que te lo quiten no por tu culpa, ¿no? Pero también con confianza, por supuesto, en el club, que puedan realmente hacer lo que es correcto hacer. A partir de ahí hay muchas consideraciones que igual van fuera de lo deportivo y nosotros tenemos que mantenerlos en lo deportivo, ¿no? Vamos a ver un poco durante esta semana. Entiendo que será la semana en la que se tomará la decisión y ojalá sea la que todo el mundo desea. Las peñas mayoritarias ya se han manifestado pidiendo que el club trabaje para que pueda haber público en esos partidos, y se espera que esta semana se tome la decisión conjunta para esa serie de playoff entre el Real Madrid y el Hapoel, porque recordamos que hace 3 semanas se enfrentaron sin público en el Palacio de los Deportes. Gracias, Charly. A ti. Luego cerramos, como siempre, con más balón naranja. Y por último, esta noche se entregan los Oscars del deporte, los Laureus en Madrid, Pasarela Laureus. Madrid acoge esta noche la gran gala del deporte con Carlos Alcaraz de favorito. Ahí estará Radio Marca para contártelo. Es la 1:18, 12:18 en Canarias. Mucha resaca de la final de Copa, pero ya mirando, claro está, a lo que va a ser la jornada 33, que en verdad tendría que ser la 32, aplazada por la final de Copa, pero jornada 33 de la Liga eSports, que arranca ya mañana. Así que bastante tela de cortar y unos cuantos sastres a los que voy a convocar a eso de las 2:10, pues para hacer más de un traje, ¿eh? ¿Qué motivos hay? Este es el roster de contertulios en el día de hoy. Hoy formamos el corrillo con Toti, José L. Rodríguez, Manuel Bruña y David Sánchez Cañete. Meter gol está bien, está muy bien, pero meterlo pagando de más no tiene sentido. Por eso cuando juegas en Yamóvil juegas con ventaja. Tienes hasta 10.000 euros de ahorro y combustible gratis. En Yamóvil el gol de verdad es comprar tu coche. Compra tu coche en Yamóvil. Y cómprame la idea, hombre, acompañarnos mutuamente hasta las 3 de la tarde con Adrián Portellano, el pelirrojo, en la parte técnica, Pablo Villa en la producción. Creo que juntos podemos hacer un buen programa de radio, con tu interactividad y con nuestra forma de entender esto de la radio, ¿verdad? Con deporte de por medio, siempre con rigor pero sin rigidez. Hasta las 3, pase, escucha directo Marca Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. 1:21, 12:21 en Canarias. Ya es oficial, el clásico que puede decidir la Liga será el 10 de mayo a las 9 de la noche. Se disputará en el Camp Nou el duelo correspondiente a la jornada 35. Fecha importante porque incluso dependiendo, faltan 7 jornadas para el final del campeonato, dependiendo de lo que pase hasta entonces, incluso con la ventaja de 9 puntos a falta de 7 jornadas que le saca el Barça al Real Madrid, incluso los azulgranas podrían entonar el alirón ante sus eternos rivales blancos. Vamos a ver, Hablando de los blancos, hoy es portada de Marca, 7 menos cuarto, la consagración de la fábrica. El Madrid busca en Lausana la segunda Youth League de su historia, 6 años después. 7 menos cuarto, Brujas, Real Madrid. Y tenemos que hablar también, claro, de la resaca, de esa victoria de la Real Sociedad en la final de Copa ante el Atlético de Madrid, pero vamos a levantar la moral de la tropa colchonera en este programa, que el 29 de mayo, a 9 días vista, hay una cita importante, ya solo queda la Champions para el Atleti, pero el 29 en el Metropolitano arrancará esa semifinal de la Liga de Campeones entre el Atleti y el Arsenal. Un Arsenal que está poco a poco perdiendo su renta en la Premier respecto al Manchester City, al que le ganó en esta última jornada de la Liga Inglesa. Luego estaré con Rulo Fuentes, pero lo que vamos a estar es ya contigo en el 628 26 90 92 con tus notas de audio, haciendo radio deportiva con nosotros y con el Atlético de Madrid. Quiero que me dejes entrar. Porque no hay tiempo, que dice el clásico, para lamerse las heridas. Hay que seguir cabalgando. Hay que pensar que el Atleti juega el miércoles en el Martínez Valero ante el Elche en esta jornada liguera intersemanal, que hay que pasar página de esa derrota en los penaltis, en la tanda de penaltis del sábado en la final de Copa de la Cartuja ante la Real Sociedad. José Rodríguez, actualidad rojo y blanca. Hola, José, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Sobre todo porque preocupó ver pues cómo acabó el partido Marcos Llorente, que es un toro, es decir, no es excusa, luego lo escuchamos, pero es una realidad que la Real llegó más descansada a esa final de la Cartuja. El Atlético pagó el esfuerzo de lo del martes, que fue apear en los cuartos de Champions al FC Barcelona, pero agua pasada no mueve molinos. Eso sí, buena noticia, Llorente no tiene nada, ¿no? Pensando más que en el Elche, en el Arsenal. Sí, la mejor noticia de hoy es esa, que Llorente no tenga nada, porque, como tú decías, tuvo que retirarse, es verdad, pero bueno, fruto del cansancio, de no poder aguantar más ese ritmo del partido. Y lo que es cierto es que en esta mañana en la que hemos vuelto a estar en el Cerro del Espino, en el regreso a los entrenamientos de un equipo con la moral, lógicamente, alicaída, la mejor noticia es que Marcos Llorente no sufre ningún problema físico para poder continuar, como tú dices, con ese otro reto que le queda al Atlético de Madrid, que no es otro que la semifinal de Champions. Sí hay más preocupación en torno a Sorloth y en torno a Lookman, que están tocados. Marca informaba de un edema por parte del nigeriano y otro problema muscular por parte de Sorloth, que les va a hacer perderse los partidos frente a Elche y Athletic Club de Bilbao. En el Atlético de Madrid llama mucho la atención que con el hermetismo que muchas veces rodea a las lesiones de ciertos jugadores, el club se ha apresurado, nada más pasar esas pruebas médicas, a emitir un comunicado en el que realmente llama la atención más, si cabe, que no anuncian ninguna lesión, todo lo contrario, hablan de que el cuerpo médico del Atlético de Madrid recomienda a los dos, o según la decisión del cuerpo médico del Atlético de Madrid, los especialistas van a trabajar al margen en los próximos días porque hay máximo riesgo de lesión y para evitar problemas mayores. Ya te digo, llama muchísimo la atención que esto se haya convertido en un comunicado cuando en esta situación el Atlético de Madrid no siempre hace público el problema que tiene el jugador. Sí, eso es llamativo. A modo de resaca de lo que pasó el sábado, Simeone dio sus explicaciones, ¿no? Porque luego lo hablaremos en el corrillo, hubo algunas decisiones que no se entendieron, precisamente retirar a Lookman. No sé si fue precisamente por esos posibles problemas que ha evidenciado hoy en el entrenamiento, José, o una razón, porque retiró toda la banda, ¿no? O una razón simplemente técnica, la del Cholo, al que ahora escucharemos. Pero en tu opinión, Rodríguez, ¿por qué fue? No, bueno, no, en mi opinión no, es información lo que contábamos, o sea, lo que podemos contar. Al final es verdad que Ruggeri estaba haciendo un partido desastroso y se marcha, en este caso acompañado de Lookman, que sí estaba siendo mejor.
yo por lo que sé y por lo que explicó Simeone, no fue una decisión motivada por la lesión, el cambio. Un doble cambio que luego provoca otro 6-7 minutos después, donde salen del campo también Griezmann y Giuliano, y en ese aspecto las molestias de Lookman, habrá que ver el alcance, como digo, Isaac Suárez ha publicado esa información y habrá que estar muy pendientes porque suele ser un acierto fijo, así que hay que darle toda la credibilidad para ver cómo avanza el caso Lookman, en este caso, o el caso Sorloth, que como digo se tuvieron que... Bueno, Sorloth en este caso terminó el partido, pero Lookman se marchó antes de tiempo. Sí, es cierto, yo sí que creo que estaba siendo uno de los mejores, cambió el entrenador. Es verdad que paradójicamente creo que eso repercute, o a partir de ahí el equipo tuvo más dominio a partir del minuto 70 más o menos, con la entrada también de Almada, de Baena, es cuando vimos los mejores minutos del Atlético de Madrid, con un Julián Álvarez que se echó el equipo a la espalda, con mayor presencia ofensiva de Marcos Llorente y con esas ocasiones que pudieron haber llevado el partido ya no solo a la prórroga, sino al triunfo del Atlético de Madrid. Perdonó el Atleti en ese momento, luego la prórroga no volvió a ser el mismo y de eso se lamenta mucho la afición, ¿no? De haber dejado pasar una oportunidad enorme de levantar un título pues un lustro después, que como decíamos en la previa, al Atleti tampoco le sobran y creo que en el primer tramo del partido el cansancio se nota, sobre todo porque los que están sobre el césped son los mismos que estaban en el duelo de Champions frente al Barça, y mi sensación, esto es opinión mía, es que con los cambios, esas piernas frescas ayudaron al equipo a mejorar un poco, pero luego sí que lo que me cuesta entender es ese cambio otra vez, una vez que se para el partido después del 90, que el Atlético de Madrid no siga avasallando a la Real como estaba haciendo, porque la tenía arrinconada y no fue capaz de matar el partido, ni en el partido ni en la prórroga. Estas fueron las explicaciones en parte de Simeone tras la derrota en la final de Copa. Bueno, veníamos de un gran esfuerzo con el Barcelona, es normal que lo terminas pagando. Así todo, creo, después del primer gol, el equipo reaccionó bien al primer gol de ellos y empató, y después volvió otra vez a caer en ese espacio donde no pudimos competir como queríamos competir. El segundo tiempo fue muy bueno, el alargue fue muy bueno, así que no hay mucho para comentar. Hazme luego la fotografía, antes vamos a escuchar al capitán, a Coque, al que escuchamos también en la portada del programa, Coque Resurrección. Hazme la fotografía de a quién viste emocionalmente, sentimentalmente, anímicamente más tocado con esta derrota, porque había una ilusión bárbara de 13 años después de ganar la última Copa, pues jugar esta final y ganar lo que hubiera sido el 11º trofeo de campeones de Copa del Rey para las vitrinas del Atlético de Madrid. Ahora me hacen esa fotografía porque Coque también sorprendió, ¿no? Esas lágrimas, ¿sorprendió o no? Emocionaron seguro las lágrimas del capitán, que estuvo, pues eso, como es, un señor después del partido felicitando también a la Real Sociedad. Jodidos, ¿no? Obviamente cuando juegas una final siempre quieres ganarla y perder en penalti duele mucho, pero bueno, el equipo ha ido remolque todo el partido, nada más empezar hemos encajado un gol, hemos empatado un golazo de Ademola, luego otra vez antes del descanso nos hemos puesto por detrás y bueno, el equipo lo ha intentado en todo momento, ha atacado, ha presionado y bueno, porque con el gol de Julián, pues con el golazo nos ha dado vida. Hemos tenido un par de ocasiones antes de acabar el partido, los 90 minutos sobre todo, los 90 minutos que podíamos haber marcado y cambiar la historia y bueno, luego también el tiro de Julián a la escuadra, lo hemos intentado en 120 minutos y no ha podido ser. Bueno, tenemos un reto muy importante por delante que son las semifinales de Champions, ¿no? Es lo que soñamos todos en esa Champions, no va a ser nada fácil, pero bueno, vamos a soñar, ¿por qué no? Hay que aprovechar por parte del Atleti que el Arsenal parece que se está desinflando un poquito, ¿no? Viendo los últimos resultados en Premier, pero primero esa fotografía que te pedía José, la fotografía que puedes hacer de la gente que está más tocada dentro de esa plantilla después de la decepción de perder la final. Bueno, has hablado de Coque, sobre el césped son las lágrimas que más llaman la atención porque es el capitán y el emblema del Atlético de Madrid, el futbolista con más partidos en la historia del club. Hubo más jugadores, ¿no?, que estaban muy tocados. Me quedo con las lágrimas, por ejemplo, de Marc Pubil, que no deja de ser uno de los recién llegados, que afrontaba su primera gran final o su primera gran noche con el Atlético de Madrid y vio como el título se les escapaba de entre las manos. Estaba totalmente roto al final del partido. Lágrimas de más futbolistas, caso de Giuliano Simeone, al que también vimos llorar sobre
sobre el terreno de juego del estadio de la Cartuja y, bueno, en definitiva, una plantilla que sufrió ese mazazo, que se llevó ese golpe, pero que tiene que recomponerse lo antes posible, porque al final tienes otro reto por delante y yo quiero ver cómo es esa reconstrucción, porque el año pasado, después del doble toque de Julián Álvarez, de esa eliminación frente al Real Madrid en Champions, el Atlético de Madrid quedó cao moralmente, no se levantó de ese golpe. Y entre medias se le fue escapando la Liga, se le escapó la Copa y en apenas unas semanas dijo adiós a todo lo que había construido durante la temporada. Es innegable que lo del sábado era una oportunidad histórica, que era un reto y que el Atlético de Madrid tenía ese papel de favorito, igual que se le quita de encima otras veces cuando juega contra Real Madrid y Barça. No lo aprovechó, el Atlético de Madrid no supo hacer lo necesario para levantar el título, pero necesita ahora sí, obligatoriamente, levantar la cabeza, cambiar el chip, porque antes iba a tener otra gran oportunidad ya, por supuesto, de título, pero antes que eso, de estar en una final de Champions que solo ha estado 3 veces en su historia. O sea que no es ni mucho menos algo como para olvidar y sobre todo como para desconcentrarse o bajar tanto los brazos que te pueda jugar una mala pasada. Por eso digo que carpe diem, ¿no? Hay que pasar página rápido, resetear la mente. Casi los partidos de Liga molestan hasta esa cita del próximo día 29 en el Metropolitano, en la ida de las semifinales de Champions frente al Arsenal. Luego estoy con Rulo Fuentes analizando a los Gunners, que vienen de perder fuelle en la Premier, pero claro, en la Champions pues supongo que elevará su rendimiento. Aún así, Mikel Arteta, el técnico del equipo londinense, después de caer en esta jornada Premier ante el City y perder poco a poco la diferencia que le sacaba al conjunto de Guardiola, se mostró así decepcionado. Arteta. Obviamente ha sido bastante decepcionante no lograr un buen resultado durante este partido. En el vestuario hablamos de que hemos perdido una oportunidad, pero tenemos otra gran oportunidad los 5 próximos partidos para poder conseguir el título. El City se impuso al Arsenal 2-1 ayer y ya depende de sí mismo. Pues porque sí, porque Cherki hizo magia y Erling Haaland deshizo el error de Donnarumma. Ese error que luego fue corregido por el noruego. La diferencia ahora de goles va a ser clave si los de Pep ganan su partido pendiente ante el Palace. Depende el City de sí mismo. Se puede decir también que el Arsenal depende de sí mismo para ganar la Premier. Luego estoy con Rulo Fuentes. Pero algo más, José, pensando en el Elche, que poco es pensar porque en el horizonte está ese partido que cobra una trascendencia vital para intentar pues hacer historia y meterse en otra final, el Atlético Madrid, otra final de Champions. ¿Algo más antes de pensar en el Elche el miércoles? Bueno, aparte de esto, como te comentaba, Llorente, la buena noticia es que no tiene nada, pero el que tampoco ha estado hoy en el entrenamiento ha sido Hansko, además de Josema Jiménez, que ya nos contaron el día del Barça, que fue cuando sufrió la lesión, que esto iba a ser largo. El tema de Hansko lo veníamos contando desde la semana anterior a la final. No iba a llegar contra el Barça y se le daba pues muy poquitas opciones de llegar a la final de Copa. Lo intentó, el viernes se probó sobre el césped de la Cartuja. Es un jugador duro que quería, pues eso, intentar por todos los medios jugar su primera final con el Atlético de Madrid. El tobillo ni mucho menos está como debería. Hoy no ha estado con sus compañeros, le queda todavía para poder estar a tope y mi sensación, y por lo que hemos podido preguntar, el tema es que Hansko se va a intentar centrar en volver para el partido contra el Arsenal. Me extrañaría verlo antes, no va a estar mañana en el Martínez Valero, me extrañaría verlo el sábado también 9 de la noche frente al Athletic Club de Bilbao. José, gracias, un abrazo. Adiós. Ahora buscamos una opinión en rojo y blanco, pero antes siempre os doy en Directo Marca, creo que buenos consejos. Da igual qué deporte hagas, si entrenas o compites, tu cuerpo habla. Escúchalo. La fisioterapia te ayuda a prevenir sobrecargas, lesiones y a recuperarte antes para que puedas seguir practicando deporte de forma saludable. No es un consejo mío, es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. La opinión de... A ver, Nachete Palencia, rojo y blanco confeso, muy colchonero. ¿Cómo estás? Palen, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tienes? ¿Una mezcla de orgullo, decepción, enfado, tristeza o no pasa nada, vamos a por la Champions? ¿Cómo te sientes?
A ver, yo he aprendido ya hace tiempo que hay que llorar por las cosas importantes. Entonces, cierto. A mí una derrota en una final, pues hombre, me genera pues un poquito de decir qué pena. Pero ya está, lo primero, por supuesto, felicitar a la Real Sociedad, que yo creo que también se la mereció, que ha hecho una buena Copa del Rey, eliminando al Athletic Club, y creo que la mayoría de los cruces han sido contra primeras divisiones, y que el Atlético pues lo tuvo, apretó y no pudo, y ya está. Y al final esto no deja de ser solo fútbol, y el Atlético ahora mismo sigue siendo el equipo de España que quizá más está peleando hasta final de temporada, ¿no? Que tiene otra final en juego, y ojalá Rafa me llame dentro de un mes o mes y medio para decirme que el Atlético ha perdido otra final. Ojalá. Está en dos finales, una de Champions, una de Copa del Rey. Está a la altura de muy pocos. Es que las finales hay que jugarlas. Se pueden ganar, se pueden perder. Al Atlético le toca ganar finales al Real Madrid y le ha tocado perder una final contra la Real Sociedad. Bueno, pues es lo que hay. Es que yo creo que lo más bonito es llegar hasta el final. Es el representante del fútbol español. Junto con el Rayo son los dos únicos equipos que han mantenido el nivel, ¿verdad? Hasta llegar a las semifinales, el Atleti de la Champions, el Rayo de la Conference League, además de forma histórica, porque para el Atleti son 7 semifinales. Esta va a ser la 7ª semifinal a lo largo de su historia, la 4ª de Simeone, lo cual tiene un meritazo absoluto, y ha vuelto a unas semis 9 años después, el equipo del Cholo, con lo cual esto indica la dificultad de meterte en la ronda previa a una final de Champions, y ojalá, ya digo, que tanto el Atlético como el Rayo lleguen a sus respectivas finales, ¿no?, continentales, y que en Budapest, en la final de la Liga de Campeones, esté el Atlético de Madrid. Ahora, te digo una cosa, hay algún agorero que está diciendo, bueno, esto como el año pasado en la vuelta de los octavos de final de la Champions, con el doble toque de Julián ante el Real Madrid, que desde entonces el Atleti fue diluyéndose cual aspirina en un vaso de agua. Pues no tiene por qué, hay que pensar ya en el Arsenal y en el día 29 hacer un gran partido de ida en el Metropolitano, en la ida de estas semis, ¿o no, Palencia? Hombre, claro, no queda otra, Rafa. Además, es que el año pasado era muy distinto, ¿no? Estábamos encarando el mes de marzo y ahora estamos encarando ya el mes de mayo. Y el Atlético, si se cae en semifinales contra el Arsenal, perdónenme, pero para mí ni mucho menos sería comparable a lo que pasó el año pasado de terminar la Liga antes de tiempo, de que también te eliminas el Barça en Copa del Rey con una remontada, que te ganas de aquella manera pero te ganó el Real Madrid por penaltis. El Atlético está luchando contra el que hace un mes y medio era el mejor equipo del mundo. Ahora parece que el Arsenal es el Arsenal de Sudamérica, que no sé si, creo que hay uno en Argentina, ¿no? Que se llama Arsenal de algo. Pues no, hombre, es el Arsenal. Está Arteta, está una serie de jugadores de nivel mundial y que están sufriendo en la Premier contra Manchester City. Entonces, bueno, yo creo que el Atlético lo va a pelear, y también creo que el Atlético no es que se vaya a levantar, es que creo que no se ha caído, simplemente ha perdido una final. No vamos a adelantarnos, ¿no? Porque claro, hay que esperar al 29, dentro de 9 días, en la ida de esa eliminatoria. Hay que esperar a ver cuál es el rendimiento del Atlético en estas semis de Liga de Campeones. Pero si no me vale contestar las notas al final. Si no se pudiese lograr el pase a la final de Budapest, ¿cómo valorarías la temporada del Atlético? Porque, claro, ganando la final de Copa hubiese sido distinta a si uno muere ahogado en la orilla de las semifinales de la Liga de Campeones, ¿o qué? Pues mira, Rafa, te hago la media, porque en Copa del Rey sería un 9, ya que el 10 era ganar la final. En Champions sería, para los objetivos del Atlético de Madrid, un 9, estar entre los 4 mejores. Y en Liga yo le voy a poner un 6, 9 más 9, 18, más 6, 24, 24 entre 3, un 8. Esa sería mi nota del Atlético de Madrid este año, si el Arsenal decide eliminar al Atlético de Madrid. A ti te llegaron las lágrimas me imagino, ¿no?, de más de un internacional, porque digo lo de internacional porque es gente con mucha experiencia, no son jovencitos. Coque, por ejemplo, el capitán, ¿no? Sí. Emocionado porque, claro, el desplazamiento fue masivo, tanto de los aficionados donostiarras como los madrileños, los aficionados del Atlético de Madrid hasta la Cartuja. Otra cosa fue la gincana para llegar, entrar y salir del estadio que alberga desde hace años la final de Copa. Pero ¿te marcó alguna imagen en especial de los jugadores del Atlético de Madrid conforme pitó Álvaro Las Rojas el final, conforme Pablo Marín marcaba el penalti decisivo tras la prórroga de los penaltis? Bueno, pues me gustó ver a Coque, a Pubil, a Llorente y compañía rotos y devastados, porque eso significa que tenía un objetivo muy claro, que era hacer feliz al resto de aficionados colchoneros, que tenía un objetivo claro, que era ganar la Copa, y a mí me gusta ver a esa gente derruida en ese momento, y que luego, por supuesto, llega a casa, lo mira fríamente y entiende que esto forma parte del fútbol y del deporte, y que en otros deportes quedar segundo es la leche, y que en el fútbol parece que eres un perdedor. No, mire usted, quedar segundo, en este caso perder una final, es
triste, es una pena, el Atlético era el favorito, debería quizá haberla ganado y empujó para haberlo hecho, pero al final no pudo. Lo que más me duele es ver a chavales de los dos equipos, de la Real, del Atlético, del que toque, llorando porque todavía no entienden que esto va a volver a pasar y que van a volver a ver a su equipo ganar un título. Por lo demás, yo estuve allí, las aficiones maravillosas, hubo una comunidad tremenda entre aficionados del Atlético y Chururdines, las diferencias son mínimas y simplemente recordar, Rafa, que el que trágicamente asesinó, mató a Aitor Zabaleta no era un hincha del Atlético de Madrid, era un asesino, igual que el que puso la bomba en Hipercor no era un vasco, era un terrorista. Por lo tanto hay que aprender a diferenciar esas cosas y que por fin entendamos que da igual que seas de la Real o del Atlético, que al final somos gente que nos llevamos, con perdón, de puta madre y que disfrutamos de nuestro equipo. Y sobre todo que hay que recalcar que todo eso que has recordado no llevó, menos mal, gracias a Dios, a prácticamente ningún incidente, ¿no? Salvo los 4 tontos de siempre que montan algún altercado y que quieren dar la nota, sea el fútbol como excusa, como argumento para hacerlo. Nacho Palencia, en la mentalidad, a por el Arsenal. Nachete, hablamos esa semana. Un abrazo. Y nos vemos en Budapest, Rafa, un abrazo fuerte. Venga, ese es mi Palencia, esa es la mentalidad campeona, sí señor. 1:42, 2:52 en Canarias. Hay que irse de bares, porque hay que analizar a Alberola Rojas, árbitro de la final de Copa el sábado en la Cartuja. Hola, César Muñoz Fernández, barman de Directo Marca, ex árbitro internacional. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, y básicamente, recording in progress. Esto es que estamos grabando tu intervención para luego hacer el clip, Estas cosas. Perfecto. En la radio. Esto me pasa a mí solo, a nadie más. Para luego hacer el clip en redes sociales. Pero vamos, que te sientes grabado y escuchado por la audiencia millonaria de este programa y porque te quiero preguntar por Alberola Rojas. Claro está. En general, ahora vamos a la jugada de la polémica del penalti de Musso, que quizá fue la más controvertida, pero en general creo que llevó bien el partido, la final, ¿no? Sí, la verdad es que Alberola, Javier, junto con su equipo, han hecho un gran arbitraje propio de una gran final, un gran acontecimiento que al final, pues dos aficiones que se juntan en Sevilla para disfrutar de un espectáculo deportivo. Y pues Javier y su equipo estuvieron a la altura de lo esperado y han hecho un gran arbitraje. La verdad es que tiene que estar muy contento porque, bueno, pasa desapercibido, siempre hay jugadas conflictivas que comentaremos, pero en líneas generales el arbitraje ha sido de alto nivel y por lo tanto dejando el pabellón muy alto como es lo que esperábamos, ¿no? La jugada principal de la discordia, porque encima le están recordando, ya sabes que estos empiezan a comparar jugadas, ¿no? Parecidas, le están recordando en redes a Alberola Rojas que en un lance, también con la Real Sociedad como protagonista, de Remiro con Bellingham en el Bernabéu, fue un lance parecido al de Musso con Guedes en la final de Copa y en aquella ocasión no cobró penalti Alberola en aquel partido de Liga. Lo que pasa es que creo que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Sí, en este caso, la jugada de la final de la Copa del Rey, pues el portero del Atlético de Madrid, pues claro, no llega al balón, no mide bien, porque está claro que ningún portero quiere hacer penalti, pero no mide bien y con el puño pues impacta en el cuerpo del delantero, ¿no? Por lo tanto, no es una acción residual, porque para que sea residual tienes que impactar, tienes que tocar la pelota y luego chocar con el futbolista en este caso, pero aquí ya te digo que midió mal el portero, no tocó la pelota, que es el objetivo, es el fin, y derriba al contrario. Por lo tanto, Alberola, Javier, tomó la decisión él mismo sin el VAR de decretar penalti. Y creo que con acierto, pues lógicamente es un penalti muy claro a todos los efectos, que es difícil de ver en el campo porque son jugadas muy rápidas, pero debido a la cercanía, la proximidad y la valentía que tuvo el árbitro, pues lógicamente acertó en la jugada, ¿no? O sea, la diferencia es que lo de Remiro con Bellingham es después de que Remiro despeje, por tanto es residual, el manotazo que le pega al inglés, y aquí Musso es que directamente le pega porque no llega a la pelota, ¿no? Por eso es penalti. Claro, la manera residual es cuando tú impactas, lógicamente tocas la pelota, y de manera residual, pues por la inercia chocas, no hay un choque. Si es una acción imprudente, pues residual, pues no se sanciona porque se entiende que no puedes apartarte porque lógicamente pues es normal que haya un contacto, pero si realmente la acción es temeraria con una fuerza pues desproporcionada, pues en este caso sí que sería penalti y tarjeta amarilla. Hay varios ejemplos, no solo el de Bellingham, que en este caso el portero pues toca la pelota y con la mano abierta pues impacta pues de manera residual al jugador del Madrid, que no pasa nada, no es intencionada, es una acción pues fortuita,
y luego está, por ejemplo, hace recientemente la acción de Fermín, te acordarás, ¿no? Que remata de cabeza y él mismo con el cuerpo invade con su cuerpo la pierna, el espacio del portero y le impacta la cara. Y hemos visto incluso la imagen sangrando de Fermín, que es muy aparatosa, pero ahí no hay ningún tipo de sanción porque es residual, es fortuita. Vas a rematar y con el impulso pues le das en espacio del portero, que estaba a las piernas del jugador del portero del Atlético de Madrid, ¿no? Por lo tanto, son acciones que hay que diferenciar cuando tocas la pelota, cuando no. En este caso, el sábado pasado en la final no tocó la pelota y por eso le derriba y por eso le señala penalti, ¿no? Como bien sabes, en el fútbol no hay jugadas iguales, hay jugadas parecidas, pero bueno, es un poco el concepto para que todo el mundo lo que es residual a lo que no es residual, ¿no? Entonces, ¿le ponemos a Alberola de nota media? ¿Decías un 8 por ahí o qué? Sí, yo le pondría un sobresaliente, ¿eh? Es que al final ten en cuenta que ha llevado muy bien el partido, ha habido 5 tarjetas, ha dejado jugar porque es un árbitro que deja jugar, sabe cuándo tiene que parar el partido, tiene mucha personalidad, mucha presencia y bueno, yo creo que ha sido un arbitraje de alto nivel y que tiene que estar muy contento él y su equipo porque al final en estas finales siempre se espera un buen arbitraje y así lo han hecho el equipo arbitral, ¿no? Y una última cosa, porque tú eres árbitro anterior, has sido árbitro en la época anterior al VAR, a las nuevas tecnologías y demás, pero es que ahora se probó esa RefCam, ¿verdad? En la oreja, era un poco, parecía Robocop, la oreja de Alberola Rojas llevaba una cámara. ¿Te gustó? ¿Tú eres amigo de ese tipo de innovaciones en el fútbol por hacerlo más llamativo, más audiovisual? ¿Te gustó la experiencia piloto o no? A mí todos los avances que sean en beneficio del arbitraje del fútbol me gustan. Lo que no me gusta es cargar al árbitro de un montón de artefactos que no te puedes imaginar lo que es entre el spray, entre los auriculares, entre la cámara, es que son un montón de cosas que al final hay que pensar que el árbitro es un deportista, está corriendo, tiene que hacer esfuerzos y claro, todo lo que llevas encima, imagínate un futbolista llevarle peso, ¿no? Por lo tanto, muchas veces se piensa en todo el tema audiovisual, se piensa en muchas cosas, ¿no? Pero la Liga y la Federación y en este caso el comité también tenía que pensar también un poco más el árbitro, ¿no? Que hay veces que tantos artilugios que llevas contigo en el cuerpo, pues lógicamente eres un ser humano y no puedes desplazarte, hacer movimientos con naturalidad. Pero ya te digo, todo lo que sea favorable al fútbol, que pueda, bueno, pues esas acciones, pues ver otra perspectiva, porque al final con esta cámara lo que haces es ver otra perspectiva, cómo ve el árbitro las jugadas, ¿no? Que es por detrás, cómo ve el penalti, cómo ve las faltas, porque al final somos seres humanos y no puedes ir por delante de la jugada, tienes que ir por detrás. Entonces, bueno, ver un poco pues cómo reacciona el futbolista, lo que le dices en el sorteo, lo que dices cuando vas a sacar una tarjeta amarilla, cuando te diriges a él, bueno, son aspectos a tener en cuenta que para el aficionado está muy bien, pero a lo mejor para nivel arbitral igual aporta poco, porque al final lo que se trata en el fútbol y en el arbitraje es acertar, ¿no? Entonces esos artilugios al final no le facilita que vayas a acertar. Están muy bien los auriculares para comunicarte con los asistentes, con el tema del VAR, porque al final eso ayuda y hace que el fútbol sea más justo. Pero esta cámara, dime tú qué puede aportar un poco al árbitro, porque al final no es una cámara que haga que tú puedas acertar una jugada puntual, ¿no? Muy bien, pues Muñiz, gracias como siempre, en bares que lugares. Vosotros. Por cierto, no sientas la presión, tú has arbitrado partidos internacionales, Madrid-Barça, Barça-Madrid, pero que sepas que tu última intervención en redes sociales, en @radio_marca, en nuestro Instagram, pues tiene ya más de 74.000 visualizaciones, 805 comentarios, 2.700 likes, o sea que no sienta la presión de ser un influencer. No, me alegro mucho por vosotros, porque al final el objetivo un poco de todo esto es que, bueno, pues darle difusión, es una opinión particular que a algunos les convenceré o estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero bueno, esto es el fútbol, pero por lo menos dar un punto de vista desde mi faceta como exárbitro, de cómo entiendo yo el fútbol, las reglas del juego, y a partir de ahí, pues oye, pues unos estarán a favor, otros en contra, pero bueno, esto forma parte del fútbol y de la vida, ¿no? Que hay que respetar todas las opiniones. Ex colegiado internacional e influencer César Muñiz Fernández. Gracias, César, un abrazo. A vosotros, gracias por todo. Adiós. 10 minutos para las 2, chimpún, y voy enseguida con el Madrid, pero antes, otra recomendación. ¿Te imaginas la cara de tus hijos si les dices que este verano van a entrenar en la ciudad Real Madrid, en Valdebebas?
Bueno, pues no te lo imagines, hazlo realidad con el campus de verano de la Fundación Real Madrid 2026, un entorno internacional para niños y niñas de 6 a 17 años donde aprenderán de los entrenadores de la Fundación y se formarán en valores a través de su deporte favorito. Entra hoy mismo en campusexperiencermf.com y reserva su plaza. Repito, campusexperiencermf.com y dales un verano que no olvidarán jamás. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ahora escuchamos a Arbeloa en la previa de mañana jugar su partido a las 9:30 frente al Alavés en el Bernabéu. Falta 7 jornadas para el final del campeonato. Mañana arranca la jornada 32 a falta de 7 jornadas para que concluya la Liga eSports. Ahora escuchamos lo mejor de Arbeloa, pero en los Laureus, con Allegue en marca. Figo ha hecho este análisis del cambio de entrenador. Sale Alonso como salió y llegó Arbeloa. Defiende al Tolosarra. Figo, leyenda del Madrid. Es que yo creo que no ha tenido tiempo para poder, hasta uno, poder hacer un análisis de lo que fue, no sé cuántos meses ha estado. Y cuando es así es complicado, ¿no? Bueno, eso ha dicho Figo, no sé si estarás de acuerdo. Por cierto, estoy yo ahí cebando tu participación, sé que me estás haciendo caso, con la resaca de la final de Copa, con todo lo que hemos comentado, ¿verdad? En el 628, 26, 90, 92 y con lo que podamos comentar de aquí al final del programa. Tú puedes hacer radio deportiva con nosotros si nos envías notas de voz al 628, 26, 90, 92. Hablamos del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Ahora hablamos de los profesionales, porque los que no son profesionales hoy han llegado a la portada de Marca. Puede ser la consagración de la Fábrica a las 7 menos cuarto en Lausanne, Brujas, Real Madrid. Lo vas a poder seguir en directo en Real Madrid Televisión. El Madrid busca en Lausana la segunda Youth League de su historia 6 años después. Suerte para los chavales de Álvaro López. Pero los chavales de Arbeloa, rueda de prensa en la que prácticamente le queremos sacar el titular de no voy a seguir, ¿no? Pero él a cada pregunta lo deja en manos del club. Lo normal es que el técnico salmantino no siga y lo que tiene que hacer el Madrid es seguir intentándolo hasta el final, porque matemáticamente todavía sería posible, por una catástrofe debacle culé, pero matemáticamente todavía hay vida, ¿no? En la Liga, Toribio. Bueno, a mí sinceramente me llama la atención el tono y el discurso de Arbeloa, que él ya da por amortizado. Lo hemos escuchado al principio del partido esta temporada. Tú cuando lo escuchas, él nunca habla de que es remontable esta distancia. Habla de sacar los 7 partidos porque a fin de cuentas es el Real Madrid, porque les va a dar la vida en ello, por una cuestión de imagen, pero no habla de que en el Madrid no hay imposibles, y me sorprende, ¿no?, que ya hable abiertamente de que es la segunda o el segundo año consecutivo en los últimos 20 años del Real Madrid sin ganar títulos. Y es lo que más me choca. Es verdad que tampoco está la temporada para vender humo, para decir que es posible, pero tú tienes que aferrarte a las matemáticas, como ha hecho hasta hace un par de semanas Arbeloa, por muy difícil que esté todo, y no ya sensación de entregar la cuchara y tirar la toalla. De hecho, le hemos preguntado un poco por ese balance Liga Champions. En este siglo, Rafa, el Madrid, si no me equivoco, ha conquistado 9 ligas y 8 Champions, y le han preguntado por qué esa igualdad en ese balance, cuando lo habitual, lo normal, es que haya más ligas que Champions. Y atención que Arbeloa dispara con bala. Alguna encontraríamos, ¿no? Y es fácil de ver a vista de muchos, pero en relación a nuestro desempeño seguro que tenemos margen de mejora en la Liga en los últimos años, y tenemos que hacer muchas cosas bien. En estos meses que hemos estado, creo que hemos rendido mucho mejor en las grandes citas, en los partidos de mayor dificultad, que cuando nos hemos enfrentado a rivales de menor entidad, y bueno, pues si tengo que hablar en estos 3 meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid, y con eso se dicen muchas cosas. De forma velada está apuntando al estamento arbitral y está apuntando pues a ese caso Negreira que sigue ensombreciendo la Liga
y muchos títulos que ha ganado el Barcelona. No rehúye, por supuesto, grandes actuaciones del Real Madrid en Liga de Campeones, pero ha querido poner encima de la mesa esa sospecha de todo lo que respecta al sistema arbitral, el motivo por el cual el Madrid en Liga no es tan dominante como es en Europa. Siguiendo por esta línea, le han preguntado a él cómo se encontraba después de los últimos días. Siempre complicado asimilar la eliminación de Champions del conjunto blanco en Liga de Campeones, y otra vez dardo al árbitro, en este caso a Vincic, el hombre que dirigió el Bayern de Múnich Real Madrid. ¿Cómo está Arbeloa personalmente? Bien. Ya te he dicho que yo digo siempre que os agradezco el interés, pero siempre estoy bien, siempre me considero una persona con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha ilusión, con mucha ambición, y mientras esté en esta silla voy a estar así, ¿no? He tenido la suerte, bueno, no sé si la suerte, pero no soy una persona que suele quedar en casa, y he podido salir a la calle y he sentido, bueno, pues el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, un Bernabéu unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron el equipo. Yo creo que, bueno, pues el sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales, y bueno, pues eso es lo que he podido sentir, y eso es lo que, bueno, pues a mí también me hace feliz. Reconoce que Camavinga está tocado, que todo obedeció a un error arbitral, que no se puede expulsar a un jugador por lo que hizo Camavinga contra el Bayern. También dice que no se puede sacar una amarilla en caso de que no la tuviera, porque le condicionaría, y mucho foco en Vincic, en esa expulsión de Camavinga. Y un Arbeloa que, como digo, ya asume que no va a seguir, asume, y repito que es llamativo, que la Liga es imposible. Por eso habla en clave de futuro. ¿Qué tiene que hacer este Real Madrid para volver a ganar? Arbeloa no es amigo de revoluciones. Está claro que no es lo mismo llegar a mitad de temporada como en las circunstancias en las que he llegado, bueno, pues con muchas lesiones y con otro tipo de circunstancias totalmente diferentes a cuando uno empieza una temporada desde el inicio. Creo que, bueno, tampoco merece mucha más reflexión en algo que para mí es evidente, y como he dicho siempre, creo que tenemos una gran plantilla, y de verdad lo digo porque lo pienso. No creo que haga falta ninguna revolución para intentar volver a luchar por títulos, y bueno, pues siempre está claro que se puede mejorar. Todos los equipos miran al futuro en verano para hacer mejoras, y estoy seguro que el Real Madrid lo hará, y bueno, pues con ello volveremos a pelear por ganar. Y luego el nombre propio de Mbappé. Nos emplazó en su momento cuando dijo aquello de Mbappé tiene que ser siempre Mbappé. Lo dijo en la previa del Bayern de Múnich, o mejor dicho, en el post del Bayern de Múnich. Le preguntamos antes de jugar contra el Girona, y él dijo: preguntadme por Mbappé cuando acabe la eliminatoria. Bueno, hoy le hemos preguntado por Mbappé, y concretamente por dos jugadas que al madridismo le tiene bastante cabreado. Con el 2-3, esa contra en un 2-2 en la que Mbappé no ve a Vinicius, y con 2-3, la génesis del gol de Luis Díaz, el empate a 3, donde Mbappé no se le ve especialmente implicado en defensa. Y esto dice Arbeloa acerca de esas dos jugadas y de la eliminatoria de Kylian Mbappé. Yo no puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappé. Creo que ha hecho una eliminatoria a la altura del jugador que es, metiendo un gol en cada partido, bueno, siendo una amenaza constante, ayudándonos mucho cuando salíamos en transición, incluso cuando teníamos que jugar el balón. Ha hecho un gran sacrificio para mí en defensa, ha trabajado mucho. Nosotros nos vemos los partidos, aunque no lo creáis, más de una vez